CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Pares Impares. Este es un espacio donde nosotros queremos sembrar todas las diversas semillas que permiten construir la cohesión social. Es una tarea titánica y que va al revés de la tendencia global que tiende a perder la confianza entre las personas y en las instituciones, y nosotros queremos desandar ese camino para ser parte de esa sociedad con la que todos soñamos. Para eso, sin duda, no podemos hacer lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, y por lo mismo necesitamos innovarnos. Hoy queremos encontrar algunas pistas para innovar en materia de ciudades. ¿Cómo podemos construir espacios públicos que sean más amables, que nos acojan a todos o que permitan abrir nuevos flujos, nuevas energías que circulen y permitan limpiar o transformar ciertas zonas que están marcadas por un destino? Veámoslo en la siguiente nota de Javier Albornoz. Centro neurálgico del país. Santiago no solo alberga 7,5 millones de chilenos, también concentra la actividad económica, administrativa, política, comercial y cultural. Grandes edificios y estructuras que permiten el desarrollo de la capital. Pero hay una inquietud, y es cómo hemos construido la ciudad. ¿Fortalece o debilita el tejido social? ¿O solo hemos puesto la mirada en el desarrollo productivo? Hay suficiente evidencia para decir que la manera en que hemos construido la ciudad no necesariamente ayuda a la cohesión social en un total como un área metropolitana de 7 millones y tantos de habitantes. Pensar en las características de la ciudad como base para el tejido social no es simple, y es que aunque el término de cohesión social no es nuevo, sí el enfoque que se ha querido dar de este concepto en el estudio de las ciudades. Es decir, Santiago fue fundada en 1547, pero han pasado los siglos y es reciente la mirada humana que tiene un sentido social. Y la cohesión social se refiere a qué elementos de nuestra sociedad nos generan vínculos y nos generan relaciones, y que esas relaciones contribuyen a nuestra calidad de vida y al desarrollo de nuestra vida. De acuerdo al director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, las ciudades como concepto venían a responder a ciertas necesidades como vivienda, conectividad, localización de colegios, servicios, bienes públicos o esparcimiento. El estudio de la cohesión social ha hecho cierto quiebre con esa mirada tan operativa. Y en ese sentido la ciudad se veía o se entendía muy fuertemente como un elemento físico, una infraestructura física para dar y facilitar estos elementos, estas infraestructuras, etc. Pero con la cohesión social aparece, podemos decir, una nueva capa, ¿no es cierto? Un nuevo lente con un color distinto en el cual podemos ver la ciudad. Este nuevo lente con el cual estamos viendo cohesión social, que es decir, estas nuevas herramientas con las cuales yo puedo desenvolverme mejor en mi vida y desarrollar mejor mi vida, ¿cómo pueden ser compatibles en esta infraestructura física de la ciudad y esta infraestructura social de la ciudad? Las bases entonces de cómo debiesen pensarse las ciudades toman otro rumbo. Y eso hace que la ciudad entonces y sus elementos en ellas, como los barrios, los sectores, las agrupaciones de las familias y las personas, la cantidad de personas que conviven en un cierto espacio en la ciudad y cómo conviven, pasan a ser dimensiones tremendamente importantes. Aunque es un concepto nuevo, hay ejemplos que datan de hace décadas que podrían considerarse, como es el caso de barrios que comenzaron su construcción en la década de los 60, con una política estatal del gobierno del momento. Nosotros nos hemos dedicado a investigar sobre las viviendas y también las urbanizaciones 9x18, que comúnmente son conocidas como urbanizaciones Operación Sitio. De barrios donde los vecinos se conocen, donde hay una cultura y una memoria de habitar juntos, donde la autoconstrucción ha cumplido un rol súper importante y donde yo diría que los habitantes son protagonistas de la
digamos, de esta construcción de ciudad. Lo interesante de estos barrios que fue de gestión de la propia comunidad familiar y vecinal desde el inicio, desde los procesos de toma de estos terrenos, habían procesos políticos, incluso los propios partidos políticos promovieron que se ocuparan o que se impulsaran proyectos de esta naturaleza. En casa eran montones así y los niños iban todos a jugar al yuyo ahí, pues, a los yuyos. Y pasábamos susto porque de repente los niños nosotros estaban jugando y pasaban vacas y caballos, ¿te acuerdas? Claro, y pescábamos a los cabros corriendo y los tiramos para dentro del sitio. Y habían fundos todavía. Cuando llegamos no había luz, agua, nada. Sin duda eran otros tiempos. Para enfrentar las masivas migraciones del campo a la ciudad, se entregaron terrenos o lotes para que una familia pudiera habitar tranquilamente. En esto fueron incluidos los pobladores de manera activa, para que fueran ellos quienes tomaran las decisiones de cómo habitar estos lugares. La gente tenía ya un grado de conocimiento entre sí y también en el largo del proceso se fueron emparentando, entonces hablamos muchas veces de una vecinalidad familiar. La población La Bandera son puros barrios 9x18. La Hormida, La Faena en Peñalolén son barrios 9x18. Las Pincoyas en Huechuraba, que son las más conocidas, también barrios 9x18. Gran parte de Cerro Navia tiene muchos conjuntos 9x18. La 1 de Mayo en Renca, la Acacia en El Bosque, La Pintana, Salvador Allende. Se entregaron alrededor de 71.000 soluciones en el país, muchas de ellas barrios en torno al anillo Américo Vespucio. Sin embargo, no solo se entregó infraestructura, que es clave para el bienestar de la población, también se entregaron de manera indirecta las bases para formar comunidad. Y hoy son urbanizaciones que son sumamente valiosas, son, digamos, de las urbanizaciones en las poblaciones, en territorios populares, son las que son de mejor calidad urbana y por una serie de condiciones, no solo de lo físico de la urbanización, que tiene que ver con una disponibilidad de espacio público súper alto, de estándares como de 7 metros cuadrados por habitante. Así que yo creo que una de las cosas que caracteriza es que, bueno, que la gente se conoce entre sí, que también hay mucha gente que es muy vulnerable, o sea, que son trabajadores de las ferias libres. Pero me gusta a mí la población, me gusta porque tiene una memoria histórica. Siempre se miran muchos de estos barrios de alguna manera originados desde políticas públicas de vivienda o barrios de vivienda social como barrios con solos déficits. Y nosotros estamos tratando de levantar que son barrios también con cosas buenas. Y muchas de estas cosas buenas tienen que ver con, yo diría, con dos elementos. Uno físico, que son sus tramas urbanas, y lo que la gente ha sido capaz de construir en el tiempo. Y lo segundo, su yo diría como reserva de sociabilidad que tienen. Las organizaciones sociales, la gente se conoce, ha crecido junto, se ha construido junto. Una construcción social en conjunto que da señales de ciertos factores necesarios para considerar no solo la construcción de nuevos lugares habitables, sino que también de cuando se regeneren otros ya establecidos. Es que, según explica Luis Valenzuela, todavía es complejo determinar cuáles son los mínimos necesarios que permitan fortalecer la cohesión social. Se requieren factores determinantes para que haya un resultado dirigido a estos conceptos de cohesión social, absolutamente. Y eso no es fácil de lograrlo, ¿no es cierto? No es fácil de establecerlo, porque son conceptos nuevos, algunos que son posibles de espacializar en la ciudad y otros que no son tan posibles de espacializar en la ciudad. Entonces estamos ahora empezando a comprender los elementos de diseño de la ciudad que realmente podemos conectar con estos factores de cohesión social. Quizás a lo largo de la historia hemos construido ciudades pensando en resolver necesidades básicas. Le hemos dado una mirada más operativa que, si bien es necesario, ahora entendemos que no es suficiente. Los vínculos sociales son un eje angular del bienestar. Pensar las ciudades con la mirada puesta en la cohesión social es clave para devolver a la ciudadanía la confianza y recomponer el tejido social. Cuando uno vive dentro de una realidad, le cuesta mucho comprender que su realidad no es la del resto, que no todos los países se comportan igual
Y eso a veces nos pasa mucho en Chile cuando nos evaluamos desde el punto de vista del centralismo. Por si ustedes no saben, Chile es uno de los países más centralistas del mundo. La estructura en que está distribuido el poder, los recursos y también las oportunidades ha sido sistemáticamente reforzando el centro, la capital sobre todo, Santiago. Y por lo mismo tenemos una deuda gigante con los territorios. Pero lo interesante es que esto no se trata solo de un asunto de justicia con los territorios, sino también qué es lo que nosotros hemos perdido cuando no miramos a esas zonas distintas de Santiago. Para inspirarnos con la riqueza de esa perspectiva es que hoy tenemos una conversación entre dos personas que no son de Santiago, una del norte y la otra del extremo sur de nuestro país. Escuchémosla. Hola. Hola. Un gusto. Igual. Hola, soy Vicenta Domínguez, soy de La Serena, tengo 19 años. Este es mi primer año estudiando acá en Santiago, estudio Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, yo soy Javiera Prieto, soy de Puerto Natales, vivo ya hace 7 años, 8 años aquí en Santiago. Descríbenos tu lugar favorito de tu lugar de origen. Oh, mi casa. Mira, yo soy de Puerto Natales específicamente. Entonces, bueno, Natales en sí es un lugar muy, muy lindo. No sé si has ido alguna vez. Sí. Ya, es muy lindo. Tú donde veas hay paisaje. Entonces, es súper encantador todo Natales en sí, pero por ejemplo, mi casa en especial, cada vez que yo voy, siento que es mi hogar. Entonces, llego allá, es como mis recuerdos de infancia están todos allá. Sí, a mí mi lugar favorito, o sea, yo soy de La Serena, más para el norte. Yo creo que lo que más... Mi lugar favorito, yo creo que en verdad son varios, porque en sí en Serena hay mucha diversidad, o sea, hay playa, hay campo, hay montaña, hay cerro, entonces como de lo que te imagines va a haber. Y claro, igual la casa como que sí es algo que uno disfruta harto, sobre todo, por ejemplo, yo que me vine a vivir acá a Santiago, era acá vivo sola, claro, el llegar a la casa, con la familia, con las mascotas. Sí, vale, se valora. Sí. Una vez que te vas y después vuelves, como que tiene otro, le das otro valor igual a eso. Cuéntanos un error o defecto y virtud típico de alguien de La Serena y de Punta Arenas. Ya, parto yo. Bueno, voy a hablar como Magallanes en general. Ya, sí, son personas súper acogedoras. Tú llegas allá, ya seas turista o no, la gente te acoge muy bien. Te acogen bien, te reciben en su casa, es como, se da eso de que tú puedes ir a una casa hasta casi que sin avisar y es como bien recibido, que siento que acá eso, por ejemplo, no se ve tanto. Yo diría que el error de allá o defecto es que al ser ciudades muy pequeñas, en el caso de Natales, toda la gente se conoce mucho. Entonces eso se da también para hablar mucho de las vidas ajenas, comentar cosas y bueno, ese yo creo que es el mayor defecto. Sí, yo en verdad en defecto iba a decir lo mismo. En Serena igual es chiquitito. O sea, en sí la región de Coquimbo es grande, es muy grande, tiene hartas cosas. Pero La Serena en sí es súper chico y a mí me pasaba en el colegio, por ejemplo, que era una cosa de que todos se conocían con todos y todos sabían lo que pasaba en la vida de todos, entonces al final terminaba siendo casi uno no podía ni respirar tranquilo. Exacto, porque iban a saber lo que pasaba. Y en La Serena, una virtud de las personas, y la gente en Serena igual son súper tranquilos. Eso he notado, como acá yo siento que son muy acelerados, como la gente en general, son como súper acelerados, como digan que todo sale al tiro. Allá no, como que siento que la vida se vive como con mucha calma. Cuéntanos una experiencia buena y una mala que te haya marcado cuando llegaste a Santiago. La experiencia mala, que no sé si diría mala, pero fue como una enseñanza y fue como lo que me marcó un poco cuando llegué, fue cuando pasaban los días y empezaba a echar mucho de menos, como mi casa. Mi familia, mis mascotas, yo siempre fui súper allegada, por ejemplo, a mis perritos, a mis gatos, entonces como sí notaba que me hacían mucha falta y fue el darme cuenta que tenía que aprender a extrañarlos en el fondo. Yo una experiencia buena, es que yo al llegar a Santiago, ahora yo estoy viviendo sola en un departamento, pero el primer semestre de este año viví en una residencia. Entonces lo que yo rescato de eso es que claro, yo no pasé por eso de al tiro como vivir el choque de estar sola. Y algo malo que me marcó cuando llegué a Santiago, yo creo que el cambio de ambiente, como en sí lo que decía como de la gente, por ejemplo en la mañana, una cosa como el taco, una cosa así, o como que la gente igual es más como agresiva, o no agresiva, pero como que igual, por ejemplo si voy manejando y voy muy lento y como que te toquen la bocina, o como ese estrés, o que te griten cosas, por ejemplo allá en Serena,
no se da. Por ejemplo, que si tú te demoras un poco en pasar la verde, como que te griten algo o te digan así como garabatos, cosas así. No, acá sí nos pasaba bastante. O igual como el acoso callejero. No sé si a ti te pasaba. Pero allá en Serena yo creo que nunca pasé por algo como de ir caminando y que me gritan algo. Acá sí, es brígido. Y sobre todo porque acá en Santiago hay como muchas más partes donde uno puede estar como solo, caminando, tranquilo. Y es brígido. Ese cambio yo noté que fue brígido. Como el llegar a Santiago y como, a diferencia que no me pasa, por ejemplo, allá en el sur, el hecho de sentirme insegura en algún lado, eso es algo que allá no se da. Y acá sí, eso mismo me pasa. Como que, claro, en Santiago, igual como es chico, es tranquilo y todo, acá al momento como de acá era todo como, ten cuidado, como no podías estar igual de relajada que allá, como que las cosas no son iguales. No sé, ya ni me acuerdo. Saca tú. ¿Qué te gustaría decirle a la gente de Santiago? Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Que es posible vivir como una vida distinta a la que llevan viviendo, como tomárselo como un poco más de calma, ir un poco más despacio, porque claro, la gente que ha vivido acá siempre es la realidad que conocen, pero creo que al salir de acá te das cuenta de que no en todos lados es así. Sí, yo creo que es lo mismo. En verdad decirles como que igual el hecho como de que entiendan que, claro, Santiago, hay mucha gente que ha vivido toda su vida acá, pero igual es un gran porcentaje el que no es de acá. Entonces, como el entender que hay gente que se tiene que adaptar a esto, igual cuesta, como que es un proceso. ¿Crees que en Chile hay igualdad de oportunidades? Yo creo que no hay igualdad de oportunidades para todos. Yo creo que eso está súper demarcado y bueno, parte netamente como por la educación, quizás hasta como lo que hablamos recién, el lugar donde tú naces, sí puede limitarte un poco. Y es por lo mismo, por la cantidad de oportunidades que se te dan. Sí hay que decirlo, hay unos que nacen como un poco más de privilegios que otros y otros que parten desde más atrás y no pueden alcanzar lo que realmente esperan. Sí, opino lo mismo, en verdad. Yo creo que igual está súper claro que en Chile las oportunidades son muy distintas dependiendo de dónde tú vienes o de las distintas condiciones que tú puedes tener. Uno obviamente busca siempre lo mejor para uno, para lo mejor para su futuro, pero hay gente que realmente no puede y claro, igual debe ser frustrante como mirar al lado, como decir, como yo igual debería poder tener eso, como, y no solo porque por donde nací, por cuánta plata tengo. Y yo creo que, claro, el mayor problema siempre va a ser la plata, porque al final con plata tienes mejores oportunidades, tanto como para estudiar, oportunidades en salud y todo parte desde ahí, creo yo. Sí. ¿Crees que los lugares que no son Santiago están abandonados? Chile está súper centralizado. El tema de conectividad se nota. Por ejemplo, ahora hace muy poco ya hay vuelos directos a Puerto Natales. Y bueno, Natales también tiene la suerte quizás de ser destino turístico, entonces quizás no se siente abandonado para nada, al contrario, como que llega mucha gente, mucho turista, bueno, y de todas partes. Pero sí creo que en otros lados, bueno, no conozco mucho el norte, pero como que las ciudades chicas diría yo que están quizás un poco más abandonadas. En la región de Aysén, la conectividad es complicada, o sea, como creo que hay un aeropuerto que es Balmaceda, claro. Y no todo, y casi siempre uno tiene que viajar hasta Santiago y desde ese Santiago conectas con otros lados, entonces como que no hay rutas directas, es complicado. Yo considero que se marca mucho la diferencia como de los que son del sur a los que son del norte. Sí, yo creo que si una persona piensa en el sur, es como el tiro como lluvia, frío, que sí. Y todo. Y si uno dice como el norte, el tiro es como desierto, calor. Yo creo que esa diferencia igual se marca. Una vez viajé a San Pedro de Atacama y fue igual un tremendo choque el cambio de paisaje. Así como estar acostumbrado a ver mucho verde siempre, a ver como ese desierto. No lo sentí triste, pero dije como quedé desolado, no sé, lo encontré como muy cuático el cambio. Claro, yo con mi papá viajamos también a Puerto Natales y claro, fue lo mismo, como que al momento como de prepararnos y todo fue como ya frío, que la lluvia, que no sé qué, no, aquí el viento. En verdad no era tan así, como que nos preparamos como para poder ver. Sí, es súper cambiante, pero nos tocaban días súper bonitos en verdad, entonces igual al momento de llegar fue como, claro, los paisajes eran como que uno miraba una esquina, era un paisaje bonito, a otra esquina, otro paisaje bonito, como que no había lugares feos como que ver. Y claro, eso igual nos gustó harto. Pero al final, claro, nosotros teníamos como una perspectiva de que nos íbamos acá, se iba a congelar y todo eso. En verdad no. Acá yo creo que, por ejemplo, en Santiago se valora mucho la cordillera. Es muy lindo cuando, por ejemplo, llueve y después la cordillera está despejada, todo el mundo así sacándole fotos. Yo creo que es lo más destacable, de hecho, en cuanto a paisajes. Claramente el paisaje de acá, de Santiago, es la cordillera.
¿Cuál es el mayor dolor que te produjo irte de tu lugar natal y qué es lo más difícil de estar lejos de tu casa? O lo más difícil es estar lejos de la familia o de lo que uno se acostumbró desde chico. Irme sola, estar sola, de verdad, así es. Y en un departamento, en medio de la ciudad. Entonces, yo creo que eso fue lo que me dolió. Igual creo que lo que más me dolió fue dejar a mi familia. Sí. Como que siento que tantos años como creando vínculos, como acostumbrándose a estar 24/7 con personas. Igual es choqueante como de un día a otro como dejarlos y venirse a una ciudad, como encontrarse con gente nueva. Como es todo nuevo, un sistema nuevo, aprender a vivir sola, es brígido y empezar como algo de nuevo. Pero igual me adapté. Igual agarras el gusto, aparte como que igual agradeces que tienes la opción de. Claro. Y yo creo que eso es lo que al final me terminó como, no sé si compensando la palabra, pero me hizo sentir mejor. Luego de tu experiencia, ¿qué le desearías a Chile? Yo creo que prosperidad, claro, que deje de ser tan centralizado quizás en Santiago, que pueda haber una paz como entre todos, yo creo, como una unificación como de todos, como que no sea tan polarizado en ciertos aspectos. Bueno, el bien común para todos lados, ya sea el sur, el norte, el centro, que también dejen esa como competitividad. Chile es un país inmensamente largo y todos sus rincones son buenos, todos son maravillosos, entonces yo creo que aprender a valorar eso. Un gusto. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Pares Impares. A medida que nos ponemos mayores tendemos a decir frases como es que ya nadie tiene respeto por nada. Pero la verdad es que eso tiene mucho que ver con la vida social que estamos compartiendo hoy. El respeto es un bien escaso. El respeto por las instituciones, el respeto por los otros, el respeto por los mayores, el respeto por el sistema o por el ecosistema es algo que se nos va entre los dedos, pero el respeto es una pieza fundamental para construir sistemas colectivos. Hablemos del respeto junto a ustedes en las cápsulas humanas. Mi nombre es Florencia Sánchez. Tengo 20 años. Debería existir una base de respeto, de empatía también por el otro, porque al final todos tenemos opiniones distintas y debemos respetarnos para que se pueda hacer un diálogo más llevadero. Porque muchas veces cuando hay discusiones, lo que falta en las personas es poder respetar al otro. Sería una distopía si todos tuviéramos las mismas opiniones y el pluralismo de opiniones es muy bueno para nutrir la sociedad. Lo que hago es escuchar a los otros y también dar mi opinión y así entre todos poder llegar a un acuerdo al final. La familia, el lugar donde vivimos, el país, son elementos críticos en la conformación de la identidad y ya sabemos que la manera en que nos identificamos es un elemento estructural en la formación de la cohesión social. Este es solo uno de los hallazgos de la reciente encuesta CEP. En Pares Impares queremos mirar con nuevos ojos esta conversación que ya hemos tenido en la prensa, porque necesitamos innovar también la manera en que miramos estos resultados para encontrar ahí a veces pequeñas joyas o elementos que nos dan pistas que nos permiten reconstruir nuestro tejido y nuestras relaciones. Hoy queremos justamente hacer esta tarea nada de fácil, desmenuzando estos resultados junto a Leonidas Montes, director del CEP. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación a este programa tan innovador y entretenido, así que un agrado estar acá. Es la idea. Me encantaría partir justamente por esta idea de que la familia, de que el barrio y el país son elementos muy críticos en la formación de la identidad. ¿Es eso algo que haya cambiado en el tiempo o es un factor común a lo largo de la historia? Mira, para verlo desde esa perspectiva, yo creo que es importante darnos cuenta que en general la gente está valorando mucho más lo propio, el plano de lo íntimo, lo privado, por así decirlo. Y esto obedece a una serie de razones.
y fue particularmente interesante la alta valoración que las personas tienen de su propia vida en general, ¿no es cierto? De la satisfacción con el trabajo, con su familia, con su hijo. Yo creo que ese es un tema que es bien interesante y que está entrelazado, sobre lo cual se puede hablar mucho, pero como tú bien introdujiste, yo creo que es un tema interesante en el que podemos profundizar. Ahora, este vuelco hacia lo privado, podríamos decirlo así en términos generales, ¿tú a qué crees que responde? Mira, yo creo que hay varias razones de las cosas que saltaron, por así decirlo, en la última encuesta. Evidentemente el tema de la delincuencia está muy alto, es la mayor preocupación de la ciudadanía. Cuando se le pregunta también por las prioridades que deben tener los alcaldes, la delincuencia se dispara respecto a otros periodos y salta fuertemente el narcotráfico y la violencia. Entonces, de alguna manera, esa amenaza, por así decirlo, en términos de la seguridad, que es lo más importante, digámoslo, es la base de la sociedad, yo creo que en cierto sentido también contribuye a que nos repleguemos, por así decirlo. No sé si replegarse es una buena palabra, pero enfocarnos y a valorar lo propio. Yo creo que esa es una posible interpretación, porque son muchas las interpretaciones, pero también hay algo inherente a la naturaleza humana, ¿no? que es valorar lo que nosotros tenemos. Y yo creo que eso es muy evidente en una serie de preguntas. Es muy bonita esa vuelta porque uno, en el miedo, en el fondo, que produce este escenario, uno también podría simplemente quedarse en el miedo, pero quedarse, mirar hacia adentro y valorar la familia o valorar la propia condición, el propio trabajo, no necesariamente es obvio, ¿no? ¿Ha mejorado en términos generales, de acuerdo a los otros resultados que ustedes tienen, ese ámbito de la vida familiar? Es posible que haya mejorado, ¿eh? Si uno lo compara con otras, yo creo que hay una mayor valoración. Pero esto va acompañado de otra variable que también es importante, que no obstante, porque Chile, a ver, la gracia de la encuesta CEP es que se viene midiendo hace mucho tiempo. Esto nos permite, de alguna manera, y jugar con todas estas preguntas, nos permite ir viendo cómo vamos cambiando nosotros o cómo vamos evolucionando como sociedad en periodos de tiempo más largos. Es lo que hicimos en religión. En religión medimos el 2008, 2018 y ahora 2024, que es otro tema. Pero en esa evolución evidentemente hay una mayor valoración de la familia, de lo cercano, de lo íntimo, pero también hay una mayor liberalización. En otras palabras, la ciudadanía es mucho más, pongámoslo así, liberal en cuanto, por ejemplo, al aborto, que es un ejemplo. Antiguamente, hace unos 20 años, la gente se oponía al aborto tajantemente, había una mayoría que se oponía. Se aprobaron las 3 causales y hoy día las 3 causales tienen un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Ya hay unas puntas que apoyan el aborto libre y otras que se oponen al aborto. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando la sociedad. Y ese es un ejemplo de que, me atrevo a decirlo en estas palabras, de que los chilenos ya no somos tan conservadores como solíamos ser. Hay una apertura, por así decirlo, mayor tolerancia, mayor respeto y una mayor valoración del plano de lo íntimo, de lo privado, del hogar. Pongámoslo en esos términos. Pensaba en eso porque también entre medio de todos estos momentos que tú mismo señalas, ocurrió la pandemia, ¿no? Y la pandemia también fue otro tipo de miedo. No era el narcotráfico, no era la delincuencia, pero era el mundo. Sí. Que también nos hizo mirar hacia adentro. Entonces ahí hay un punto de inflexión muy grande respecto de dónde ponemos nuestro foco. Sin embargo, lo pregunto también por cuánto nos decepciona lo público que finalmente preferimos mirar a lo privado. Y quisiera ir hacia allá. ¿Qué resultados a ustedes les han arrojado en ese ámbito de conversación? Fíjate qué interesante el punto que tú haces, porque la pandemia también nos obligó a refugiarnos, ¿ya? A encerrarnos en nuestros hogares. Entonces yo creo que ese es un punto que es muy cierto, que obviamente también tuvo consecuencias. Y es cierto que esa valoración no se condice con lo que pensamos de lo demás o de la mirada más global. Estamos muy satisfechos con nuestra vida propia, pero lo que vemos afuera, hay una suerte de disociación, por así decirlo, por ejemplo, en términos económicos. Estamos más satisfechos con nuestra situación económica, ¿no es cierto? Y con nuestra situación económica también, pero vemos que la economía está mal. Y ese es un fenómeno que es bastante interesante y que tiene que ver con este punto que tú tocas. Y en religión es lo mismo, ¿eh? Saltemos a la religión directamente, queríamos ir hacia allá porque si hay algo que nos falta hoy día en la era de los algoritmos, en la era de la especialización, son lugares comunes.
y pareciera que el mundo de la espiritualidad, no sé si llamarlo religión, pero por lo menos de acuerdo a los resultados, el mundo de lo espiritual o donde cada uno vuelca lo espiritual ha empezado a ganar valor, con distintos sabores y distintos tonos. Cuéntanos un poco para ustedes si eso fue o no fue un hallazgo sorprendente y por qué. Yo te diría que lo más sorprendente y que uno ve, ¿no es cierto?, en términos institucionales, que no hay mucha confianza en una serie de instituciones. Una de ellas es la Iglesia, que ha perdido relevancia y que ha perdido confianza por parte de la ciudadanía por razones que todos conocemos y que son bastante evidentes. Pero por otro lado, lo que es sorprendente es que los chilenos somos creyentes. Y somos creyentes de una manera distinta, no porque estemos afiliados o pertenezcamos a una iglesia particular. Evidentemente hay una identificación con la Iglesia Católica, una identificación importante también con los evangélicos, con otro tipo de religiones, pero somos creyentes, pero a nuestra propia manera, ¿ya? Creemos en algo superior, en un Dios, creemos que estamos conectados, ¿ya? Pero institucionalmente no somos partícipes o sea, no seguimos a una iglesia. Yo creo que eso es bien interesante y que tiene que ver con esta suerte de dicotomía nuevamente entre lo propio y lo colectivo, lo privado y lo más general, que es un fenómeno interesante. Ahora, cuando tú miras esta foto 2008, 2018 y ahora, ¿hemos sido igualmente creyentes siempre? Siempre hemos sido creyentes. Lo que pasa es que antes había una creencia más institucionalizada. Los chilenos éramos muy católicos, bajo la Iglesia Católica. Acuérdate que tenía una tremenda influencia, y no solo influencia, sino que también poder. Eso se fue perdiendo, ¿ya? Hoy día hay una suerte de recuperación. Pero no hemos dejado eso en el nihilismo, digamos. Pero no hemos llegado al nihilismo. Seguimos confiando, ¿no es cierto?, en cierta espiritualidad, como tú dices. Seguimos creyendo. Algo que a mí me sorprendió bastante, puede que no lo haya sabido antes y que siempre haya sido así, pero es la relación que tenemos algunas personas con creer en la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Cómo ha aparecido este tema para ustedes también desde la dimensión espiritual? Eso ha aumentado. Si tú ves la evolución de creer en la naturaleza, de conectarte con la naturaleza de una manera espiritual, por así decirlo, es bastante mayor, y yo creo que obedece a un tema evidente a nivel mundial, ¿no es cierto?, que esta conexión con la natural que sea sobre todo en la gente más joven. Es mucho más proclive a tener esta conexión que en las generaciones anteriores, de la mía para atrás diría yo, es más difícil de entender. Entonces es real, eso se ha producido una mayor valoración de la naturaleza que tiene que ver también con los intereses que hay hoy día en temas de conservación, por ejemplo, de aprecio por la naturaleza, de valoración de lo que es nuestro paisaje. Eso es mucho mayor y va conectado a una cuestión espiritual. Y eso también tiene una contracara que es una gran amenaza, que es el cambio climático, que es la crisis ecológica global. Y me encantaría saber si tú ves que ahí también nos encontramos, cómo se ha empezado a relacionar la gente con el tema del medio ambiente y cómo han visto la evolución de esa conversación en el tiempo. Mira, esa pregunta no la hicimos respecto al tema climático, pero evidentemente es una amenaza que también nos lleva de alguna manera a buscar refugio y a valorar lo que tenemos, que tal vez está relacionado con lo que hablábamos antes, con esta valoración de lo propio. ¿Te fijas? Que parece paradójica, pero si uno lo piensa de manera un poco más detenida, no es tan paradójica esa disociación. No, y también uno ama mucho cuando pierde las cosas, es muy humano. Es muy humano, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que también es un poco el diagnóstico que se ha hecho y que apareció en esta encuesta muy nítido respecto a lo que fueron las manifestaciones en el estallido social. Todo eso aparece con el tiempo ya mucho más explícito. Entremos un poco en el estallido social porque hay un cierto avance y retroceso en la conversación de cómo interpretábamos los chilenos el estallido social. ¿Nos puedes ayudar a hacer una fotografía de cómo salió la CEP en el momento del estallido social y cómo hoy día, 5 años, estamos sintiéndonos? Bueno, ahí fue bastante sorprendente y al comienzo nos sorprendió porque la encuesta que se hizo en diciembre del 2019 respecto a si ustedes apoyaban si los chilenos apoyábamos las manifestaciones, la gran mayoría decía que sí, que apoyaba las manifestaciones. Y 5 años después hicimos la misma pregunta
y un porcentaje muy bajo dice que apoyó las manifestaciones, lo que parece contradictorio, porque dice, bueno, pero oye, los chilenos, la encuesta está mintiendo, los chilenos están mintiendo, ¿qué es lo que sucedió? Y hay una explicación para eso, que tiene que ver, me atrevo a decir yo, con algo muy humano, ya que estamos hablando de lo humano, de la mente, de lo que se conoce en neurociencia como el autoengaño, que uno tiende a olvidar ciertos pasajes o readaptar historias de acuerdo a sus propias circunstancias de vida. Entonces, esa baja de que hoy día hay mucha gente que dice que no las apoyó, yo creo que obedece a lo que yo llamo bajo el velo del autoengaño, que es algo muy humano, una suerte de arrepentimiento o remordimiento respecto a lo que eso fue, en términos que se puede evaluar de múltiples formas, ¿no es cierto?, respecto a lo que fue la violencia, porque hoy día hay una mirada distinta. En esa época, las manifestaciones, por cierto, cuando la gran mayoría apoyaba las manifestaciones, acarreaban un halo de esperanza, una mirada de futuro que 5 años después parece que no fue tal, y por eso cambiamos de opinión, para ponerlo en términos muy simples, pero sin mentir, sino que simplemente como una readaptación a una nueva realidad. Esa es mi forma de verlo. Hablemos de la ilusión y de la desilusión, porque también si uno piensa y saltamos, que parecen siglos, ¿no?, a diciembre de 2019, acababa de empezar el estallido, ¿no? Y el estallido después fue una historia que se contó minuto a minuto y que empezó a tener como distintos sabores, algunos amargos, algunos atroces, algunos de esperanza. ¿Cómo estamos hoy día los chilenos en lo que ustedes ven en términos generales con la ilusión y con el futuro y con las posibilidades? Yo creo que más que ilusión y esperanza, que en ese momento, por cierto, la hubo, y es cosa de revisar un poco lo que fue nuestra historia reciente, ¿no es cierto?, después del estallido, este sueño de la Convención Constitucional que fracasó, después el otro sueño del nuevo Consejo Constitucional que también fracasó, en que nos llenamos de ilusiones y de esperanzas, pero la verdad es que si uno lo mira desde una perspectiva política o histórica, fue simplemente un fracaso. Ambos proyectos fracasaron. Ambos proyectos, diría yo, de extremo, que es un tema que podemos conversar, porque también lo que se nota en esta encuesta es que hay una suerte de convergencia hacia la moderación. Entonces, más que ilusiones y esperanza, yo diría que hoy día se respira una suerte de realismo, ¿ya? Y un realismo que tiene mucho que ver también con lo individual, con la persona. Ya, pero ¿es un realismo alegre o es un realismo deprimido? Es que me encantaría como saber qué sienten ustedes, ¿no? Yo sé que estamos hablando de un estudio, pero sí, es mucho. Es difícil definir el realismo, porque el realismo a veces puede ser triste y a veces puede ser alegre. Pero en términos económicos, por ejemplo, hay una mirada bastante realista, ¿ya? Bastante realista, y más del 80% de los chilenos piensa que el país está estancado o en decadencia, que es muy fuerte, no se ven muchas. Y eso se condice con lo que es el crecimiento económico. Las expectativas de crecimiento son bajas, ya no estamos acostumbrados a esas tasas de crecimiento del 5% que vivimos. Porque ya no somos ese país tampoco. Ya no somos ese país. ¿Te fijas? Entonces yo creo que... ya crecimos también. Ya crecimos. Bueno, pero el que hayamos crecido no quiere decir que no vamos a seguir creciendo. Claro, pero esas tasas, por lo menos el mundo desarrollado indica que uno no vuelve a crecer a esas tasas cuando llega a un cierto nivel, ¿no? Una escala. Bueno, es bastante complicado porque hay países que han crecido durante muchos años a tasas muy rápidas, pero cuando yo te hablo de ese realismo, que es difícil de definirlo, ¿no? El realismo es un estado de ánimo realista. Uno no puede... Hay cosas que, claro, hay realismo. La delincuencia, por ejemplo, es triste, es atroz. La evaluación de la violencia yo creo que también sigue siendo terrible, atroz. Pero la satisfacción con lo propio, uno podría decir que es una mirada más optimista o esperanzadora. Entonces es de dulce y de agraz, como todas estas cosas que tienen distintas aristas. Claro. No tiene solo dos tonos. Quisiera ir al centro, porque no solo la CEP, sino muchos otros estudios hablan de que finalmente los chilenos no somos de extremos. Nos gusta el camino del centro. Y si uno lo mira como el vaso medio lleno, nos gusta el lugar común en el fondo, el lugar donde estamos juntos, no el lugar donde estamos separados eventualmente. ¿Cómo ves esta tendencia? Y si hoy uno pudiera tirar así como una especie de lista de cosas que necesitamos para reconstruir ese país de todos y no un país de extremos, ¿cuáles serían para ti los ingredientes? Bueno, a mí me da la impresión, Paloma, de que el debate está polarizado. Eso, por cierto, el debate político está polarizado por los extremos. Pero te voy a dar un ejemplo. Fíjate que nosotros evaluamos en cada encuesta, hacemos una evaluación de los personajes políticos, ¿ya?
si la evaluación es positiva o negativa. Y echamos a correr una serie de personajes. Los dos personajes que tienen el mayor conocimiento de la ciudadanía y la mejor evaluación positiva en términos políticos son Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Y tienen muy baja percepción negativa, muy bajo rechazo, ¿ya? Entonces eso es lo que obviamente tomó los titulares. Pero si tú vas más abajo y ves quiénes son los que tienen el mayor rechazo, la mayor evaluación negativa, fíjate que en el 50% aparecen José Antonio Kast y Lautaro Carmona. En el 49% Arturo Esquella y Camila Vallejo. O sea, dos extremos políticos que son un representante del Partido Republicano, creador del Partido Republicano y su presidente, el presidente del Partido Comunista y una ministra que es del Partido Comunista. Entonces, eso genera rechazo, que es bien interesante. Y por eso me gusta hablar de esta suerte de convergencia a la moderación. No hablarlo en términos políticos, pero si tú analizas la encuesta en mayor profundidad, hay una cierta, yo creo que la época en que fuimos más exitosos, había un artículo en el Economist que fue muy divertido, una época que nos hablaban de Chile, decían Chile es un país aburrido, ¿ya? Porque no iba muy bien. ¿Ya? Eso es lo que decían los extranjeros. Mira, el chileno, mira lo que está pasando en Perú, en Brasil, pero Chile es un país is boring. ¿Ya? El mejor alumno de la sala de clase, no nos preocupemos de ellos porque son aburridos. A lo mejor hay que volver un poco a ser aburridos, creo yo. Sí, porque mientras más exuberante y entretenido, a lo mejor no nos va tan bien. Pues mira lo que ha pasado en los últimos 5 años. Totalmente. Tenemos que ya empezar a cerrar, porque tú sabes que la tele es muy rápida, pero si uno pudiera encontrar un hilito que tirar respecto de cómo se ve en la tendencia el Chile que viene y hacia qué proyectos parecen ser los que más nos hacen sentido, ¿cuáles serían esos? Bueno, yo creo que acá hay una gran deuda de los políticos, ¿no es cierto?, de conducir hacia esa moderación, de lograr los acuerdos que fueron tan vapuleados. Acuérdate que en una época se hablaba de la cocina y todos éramos seres angelicales que debíamos evitar todas estas conversaciones. Y yo creo que es importante volver a entender la política como una negociación. Eso es la política. La política es una negociación para llegar a acuerdos. Y volver a esa política de los acuerdos que nos llevó a ser tan exitosos. Hay muchas cosas pendientes. Yo creo que el sistema político es algo donde hay consenso, que ya no podemos seguir con 23 o 24 partidos y aumentando cada vez más los partidos, porque mientras más partidos hay, es más difícil llegar a acuerdos. Nosotros fuimos exitosos cuando había pocos partidos, muy disciplinados, muy sólidos, que permitían al que gobernaba arrear o tener los incentivos para que hubiera aglutinar y que hubiera incentivos para la cooperación. Eso se ha perdido. Entonces la reforma del sistema político yo creo que es importante. Esto requiere obviamente una iniciativa de parte del gobierno. Yo creo que es bueno para el país. Lo mismo en otros temas que están pendientes. Sistema judicial, pensiones. También es un tema que sería importante que se llegara a acuerdos, ¿te fijas? Y yo creo que eso de alguna manera nos va a permitir volver a ese ánimo moderado y también aburrido. Oye, algo que no es nada de aburrido y que es bastante nuevo, podríamos decir, si miramos la última década de Chile, es el rol que han empezado a tener las mujeres, no solo en los gobiernos, en las empresas, las conversaciones dentro de los directorios, y el hecho de que las número 1 en la encuesta sean 2 mujeres, una expresidenta y una potencial próxima presidenta, que han olfateado de cómo el mundo de las mujeres está hoy día interactuando con las transformaciones del país. Bueno, se ha generado un cambio colosal en todo lo que es lo valórico, ¿ya? No solo en el aborto, tú lo ves en una serie de temas, y por eso cuando yo te decía que hoy día los chilenos, Chile como sociedad es mucho más liberal, y ese es un buen ejemplo. Hoy día la mujer, ¿no es cierto?, juega un rol importante. Acuérdate cómo era hace 10 años, hoy día hay mucho más participación en el mercado laboral, hay mayor respeto, hay una cultura distinta en esos términos que yo creo que es positiva, y esto se está viendo en una serie de otras cuestiones valóricas que van en esa dirección, y ese es un gran ejemplo, y yo creo que tenemos que celebrar que hoy día podamos vernos
mujeres y hombres como iguales y no como era antes, donde había discriminaciones que eran ciertamente odiosas, que hoy día se están disipando. Evidentemente siguen existiendo diferencias. Nosotros trabajamos en el CEP en un estudio importante, un libro de las brechas de género, y siguen habiendo todavía una serie de diferencias, pero yo creo que hay que tener una mirada positiva al respecto. Leonidas, te quiero agradecer por esta conversación en Pares Impares. Muchas gracias, Paloma. Estuvo muy entretenido. Una nueva forma de saborear la encuesta CEP, que siempre es tan noticiosa y siempre se habla un poco respecto de todas esas cosas que sobre todo frente a las elecciones nos capturan, pero es importante aprender a mirarnos desde otras complejidades que también nos constituyen, porque el país que cualquiera de ellos va a gobernar es un país que cada vez tiene más desafíos. Así que con esas ideas vamos a una pausa y volvemos con más. El lenguaje es un sistema que permite la interacción entre los seres humanos y hay lenguajes también entre otros seres vivos. Es sin duda un habilitador, pero el lenguaje también es un arma de doble filo. Si lo usamos bien, habilita universos. Si lo usamos mal, destruye sistemas. Queremos hablar de eso justamente en la siguiente cápsula animada. Hemos escrito las mejores historias, compartido el conocimiento para enviar a los humanos a la luna, o construir los monumentos más bellos de la Tierra gracias al lenguaje. Es una herramienta de creación para el desarrollo de nuestra sociedad, pero también un arma de doble filo. Con él somos capaces de esparcir el odio, de forjar palabra a palabra la distancia con el otro y de destruir nuestros mayores logros. Según la UNESCO, los discursos de odio atacan la inclusión, esparcen la violencia y disminuyen la tolerancia, deshumanizan al otro y debilitan la cohesión social. El mismo organismo ha manifestado su preocupación por el aumento de estos discursos en redes sociales y fuera de ellas. ¿Cómo podemos evitar el odio? La primera recomendación es tomar conciencia del poder de las palabras y analizar lo que decimos para luego decidir si estamos aportando al problema. No aceptes el uso de este tipo de lenguaje en tu entorno y recuerda a otros que siempre estamos hablando de personas. Cuida no pisar el palito del odio y contagia a otros de empatía, cuidado y amor para retejer palabra a palabra lo que el odio rompió. Cuando uno contempla la vida sobre la Tierra, hay un factor que es común a todas sus manifestaciones y es la diversidad. Dentro de nosotros existe un universo de miles y millones de microorganismos diferentes que interactúan y en esa interacción crean su fortaleza y también la particularidad de la que somos cada uno de nosotros. Pero también si vamos a los ecosistemas biológicos de la Tierra, vamos a comprender que ese esquema también se replica ahí y que el ecosistema logra su equilibrio sobre la base de la diversidad. Sin embargo, cuando vamos a los ecosistemas humanos, esto nos cuesta relacionarnos con la diversidad. Tendemos a generar modelos de exclusión y no de inclusión. Pero ¿cuánto podríamos ganar simplemente integrando la diversidad y encontrando puntos en común? Esto es lo que queremos explorar de la mano de Rodrigo Araya, académico de la Universidad de Santiago, que nos da ejemplos sobre cómo esto podría ocurrir para bien dentro de nuestras sociedades en la siguiente cápsula de experto. Es distinta la diferencia a la diversidad. Yo para ver a otra persona como diferente tengo que partir desde mí como punto de vista. Y yo solo te veo como diferente si yo soy el centro de comparación. Hola, yo soy Rodrigo Araya, periodista y profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Tú eres diferente porque eres diferente a mí, no hay otra posibilidad, creo yo. Sin embargo, el diverso es una persona que se complementa conmigo con un punto de vista que está ajeno a mí y al otro. Por ejemplo, los dos somos chilenos, pero somos diversos. Y yo no sé lo que es ser chilote mientras no conozco un andino o un sanfelipeño, un aconcagüino. Y ahí nos reconocemos como diversos, porque el punto de vista ajeno al aconcagüino y al chilote es los chilenos. ¿Cómo podemos vernos como diversos? Porque nos empezamos a entender que dentro de un gran nosotros hay distintos nosotros pequeños. El espacio público durante mucho tiempo fue empleado para disciplinarnos a todos, para transformarnos a todos en chilenos.
Por algo las mujeres usan falda en el colegio y los hombres usan pantalones. A mí el colegio me puso corbata cuando estaba en la media. Me dijeron, tú tienes que usar corbata. Entonces yo imagino hoy día un profesor que le dice a un estudiante, usted tiene que usar corbata. Y el estudiante le dice, no, profesor, yo no voy a usar corbata porque quiero ser presidente de la República. Entonces, efectivamente, hoy día, el presidente Boric lo que hace es romper con esa forma de ocupar el espacio público y mostrar que hay otros modos de ocupar el espacio público, que son diversos. Entonces, en la medida en que yo salgo de la idea que hay solo un espacio público para un Estado-nación, lo que permito es que más identidades, más nosotros, adquieran un discurso sobre quiénes son, qué situaciones sociales les complican y cómo podemos participar para responder a la pregunta cómo convivir si somos diversos. Es distinta la cohesión social desde el diferente, porque yo lo trato de igualar a mí, que la cohesión social del diverso, donde yo empiezo a tratar de identificar aquello que nos hace complementarios y te dejo de ver como un diferente y te empiezo a ver como un necesario para que mi noción de bienestar sea alcanzada. Cambiar es algo que nos cuesta brutalmente a los seres humanos. Transformarnos, encontrar nuevas herramientas y aplicarlas rápido, más difícil todavía. Por lo mismo, el llamado es a mirarnos con un sentido crítico, pero también amoroso, para poder innovarnos más rápido y mejor y encontrarnos más pronto en el lugar donde queremos estar. Nos vemos muy, muy pronto en un nuevo capítulo de Pares y Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.